En aquellos días, el pueblo de Israel vivía en una gran angustia y temor. Los madianitas, un pueblo despiadado, se habían convertido en el azote de Israel. Los israelitas no podían sembrar ni cosechar sin que los madianitas invadieran sus tierras, destruyendo sus campos, robando sus cosechas y dejando a las familias hambrientas. Durante 7 largos años, Israel vivió en constante opresión, escondiéndose en cuevas y refugios, temerosos de sus crueles enemigos. Ante tanto sufrimiento, los hijos de Israel clamaron a Jehová pidiendo liberación. El clamor de Israel fue escuchado, y Dios, compadeciéndose de su pueblo, decidió enviar un libertador. Ese libertador sería un hombre sencillo e inesperado, Gedeón, un joven perteneciente a la tribu de Manasés. Allí estaba Gedeón, escondido y trillando trigo en secreto para protegerlo de los madianitas. Su corazón estaba lleno de temor y preocupación por el futuro de su pueblo. En ese momento, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». La sorpresa de Gedeón fue grande. Miró a su alrededor esperando ver a otro, pero no había nadie más. Con incredulidad respondió: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo que Jehová los sacó de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El ángel no se dejó disuadir por las dudas de Gedeón. Le respondió con una orden clara y poderosa: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo?». Pero Gedeón, dudando de sí mismo, replicó: «Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre». El ángel reafirmó su misión, prometiéndole: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Para asegurarse de que era realmente Dios quien lo enviaba, le pidió una señal. Preparó una ofrenda de cabrito, panes sin levadura y caldo, y la presentó al ángel. Este le indicó que pusiera la ofrenda sobre una roca, y cuando tocó con su bastón la carne y los panes, brotó fuego y consumió todo. Luego el ángel desapareció. Con temor reverente, Gedeón exclamó: «Ay de mí, Señor Jehová, porque he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Dios le respondió con palabras de consuelo: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Con renovada fe, Gedeón construyó un altar en aquel lugar y lo llamó Jehová Salom, que significa El Señor es paz. A pesar de sus miedos iniciales, Gedeón comenzó a confiar en que Dios lo guiaría. En su lugar, debía levantar un altar a Jehová y ofrecer un sacrificio utilizando la madera del árbol cortado. Con temor, Gedeón llevó a cabo esta misión, pero lo hizo de noche porque temía la reacción de su familia y de la gente de la ciudad. Al amanecer, los habitantes se dieron cuenta de lo que había sucedido y, furiosos, exigieron que Joás, el padre de Gedeón, entregara a su hijo para que fuera castigado. Pero Joás respondió con valentía diciendo: «¿Contenderéis vosotros por Baal? Si es un Dios, que contienda por sí mismo». Desde ese día, Gedeón fue conocido como Jerobal, que significa el que contiende con Baal. Tras el primer desafío de derribar el altar de Baal, Gedeón comenzó a ganar notoriedad entre su pueblo. Los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente unieron sus fuerzas y acamparon en el valle de Jezreel, listos para atacar. El peligro era inminente, y el llamado de Dios a Gedeón no podía esperar más. El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, llenándolo de valor y determinación. Gedeón tocó el cuerno y envió mensajeros por toda la región, convocando a los hombres de las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Miles de hombres respondieron a su llamado y se unieron a él para enfrentar la amenaza que se cernía sobre Israel. Sin embargo, aunque Gedeón había reunido un ejército, todavía tenía dudas en su corazón. Sabía que el enemigo era numeroso y que, humanamente hablando, las probabilidades de éxito eran mínimas. Gedeón necesitaba una confirmación adicional de que Dios realmente lo guiaría a la victoria.
Colocó un vellón de lana sobre el suelo y le pidió a Dios que al amanecer el rocío cayera solo sobre la lana, mientras que el resto del suelo permaneciera seco. Si esto ocurría, sabría con certeza que Dios estaba con él para salvar a Israel. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y al acercarse al vellón, lo encontró empapado de rocío, tanto que pudo exprimir un tazón lleno de agua. El suelo, en cambio, estaba completamente seco. Pero Gedeón, todavía inseguro, pidió una segunda prueba, esta vez al revés, que el vellón permaneciera seco mientras el suelo se cubría de rocío. Dios, con paciencia, cumplió su petición, y Gedeón supo que debía confiar en el plan divino. Con la certeza de que Dios estaba con él, Gedeón se preparó para la batalla. Sin embargo, Dios tenía un plan especial en mente. Le dijo a Gedeón: «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». Siguiendo la instrucción de Dios, Gedeón proclamó que todo aquel que tuviera miedo podía regresar a su casa. Sorprendentemente, 22,000 hombres se marcharon, dejando a Gedeón con solo 10,000. Pero Dios aún consideraba que eran demasiados. Ordenó a Gedeón llevar al resto del ejército al agua y observar cómo bebían. Aquellos que se arrodillaban para beber fueron apartados, mientras que solo 300 hombres, que llevaron el agua a la boca con las manos, fueron seleccionados para luchar. Dios quería demostrar que la victoria no dependería de las fuerzas humanas, sino de su poder. Gedeón aceptó este desafío con fe, aunque debía enfrentar a un enemigo mucho más numeroso con un pequeño grupo de hombres. Para fortalecer aún más la fe de Gedeón, Dios le ordenó que descendiera al campamento enemigo con su siervo Fura para escuchar lo que los madianitas decían. Sigilosamente, Gedeón se acercó al campamento y escuchó a un soldado contar un sueño. «He tenido un sueño. Un pan de cebada rodaba hacia el campamento de Madián. Llegó hasta una tienda, la golpeó y la derribó». Otro soldado respondió: «Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento». Al escuchar estas palabras, Gedeón se postró en adoración. Dios había confirmado la victoria. Con renovada confianza, regresó al campamento israelita y dijo a sus hombres: «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos. Les dio trompetas, cántaros vacíos y antorchas escondidas dentro de los cántaros. No llevaban espadas ni lanzas, pero sí la fe en que Dios los guiaría. Gedeón les instruyó: «Cuando yo toque la trompeta, vosotros también tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y gritaréis: por Jehová y por Gedeón». La tensión era palpable. Bajo la luz de las estrellas, los 300 hombres se posicionaron alrededor del campamento enemigo, esperando la señal de su líder. Miles de soldados dormían, confiados en su número y en su fuerza. Mientras tanto, Gedeón y sus 300 hombres esperaban el momento decisivo. Divididos en 3 grupos, se apostaron estratégicamente alrededor del campamento enemigo. Cada hombre llevaba una trompeta, un cántaro y una antorcha oculta dentro del cántaro. No llevaban espadas ni lanzas, pero sí la confianza en que Dios lucharía por ellos. Cuando todo estaba listo, Gedeón dio la señal. Al unísono, los 300 hombres rompieron los cántaros, dejando al descubierto las antorchas. Al mismo tiempo, tocaron las trompetas con fuerza y gritaron: «¡Por Jehová y por Gedeón!». El sonido ensordecedor de las trompetas, el resplandor de las antorchas en la oscuridad y el grito unánime de los hombres de Gedeón causaron un caos total en el campamento enemigo. Los madianitas despertaron sobresaltados, confusos y aterrorizados. Creyeron que un gran ejército los había rodeado. En medio de la confusión, comenzaron a luchar entre ellos mismos, atacando a sus propios compañeros en la oscuridad. El plan de Gedeón funcionó de manera perfecta. Dios había sembrado el pánico entre el enemigo, tal como lo había prometido. Los madianitas y sus aliados huyeron en desbandada, dejando atrás su campamento, sus pertenencias y una enorme cantidad de suministros. El pequeño ejército de Gedeón los persiguió, mientras que otros israelitas de las tribus cercanas se unieron para acorralar a los enemigos en retirada.
El liderazgo de Gedeón y la intervención divina convirtieron lo que parecía una misión suicida en una victoria histórica para Israel. Los enemigos que una vez los oprimieron durante tantos años fueron vencidos, y el pueblo de Dios fue liberado de su yugo opresor. Aunque la victoria sobre los madianitas fue grande, Gedeón enfrentó otro desafío. Los hombres de Efraín, una tribu poderosa, se sintieron ofendidos porque Gedeón no los había llamado al inicio de la batalla. ¿Por qué nos trataste así, no llamándonos cuando fuiste a la lucha contra Madián?, le reprocharon. Con sabiduría, Gedeón calmó su enojo diciendo: ¿Qué he hecho yo comparado con vosotros? ¿Acaso no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Con estas palabras, Gedeón apaciguó la ira de los hombres de Efraín, demostrando que no solo era valiente, sino también un líder sabio que valoraba la unidad de Israel. La misión de Gedeón aún no había terminado. Aunque muchos enemigos habían sido derrotados, 2 reyes madianitas, Seba y Salmuna, lograron escapar con sus tropas. Gedeón, incansable, continuó la persecución con sus 300 hombres, aunque estaban exhaustos. Al pasar por la ciudad de Sucot, pidió pan para sus hombres, pero los líderes de la ciudad se negaron a ayudarlo, burlándose de él y diciendo: ¿acaso ya tienes en tu poder a Seba y a Salmuna para que demos pan a tu ejército? Gedeón, dolido por la falta de apoyo de su propio pueblo, les advirtió que, cuando regresara victorioso, les daría su merecido castigo. Continuó la marcha, y en otra ciudad llamada Peniel, recibió una respuesta similar. Sin embargo, nada detendría a Gedeón y a sus hombres. Siguieron adelante, confiando en que Dios les entregaría la victoria completa. Finalmente, Gedeón logró alcanzar a Seba y Salmuna. En un enfrentamiento decisivo capturó a los 2 reyes y dispersó a lo que quedaba del ejército madianita. Con los reyes cautivos, regresó a Sucot y Peniel para ajustar cuentas con aquellos que se habían burlado y negado a ayudar a su misión. Cumplió su palabra, castigando a los líderes de ambas ciudades para que entendieran la gravedad de no apoyar la causa del pueblo de Dios. Con esta victoria, la amenaza de los madianitas fue completamente erradicada y Israel disfrutó de paz bajo el liderazgo de Gedeón. Había logrado lo que parecía imposible: vencer a los madianitas y liberar a su pueblo del yugo de la opresión. Su fama y liderazgo se consolidaron rápidamente. Los israelitas, agradecidos y aliviados por la victoria, lo recibieron con honores y vítores. La gente, que había vivido en el miedo y la desesperación durante tantos años, ahora veía en Gedeón a un líder elegido por Dios, fuerte y valiente. Tan grande fue su aprecio que los hombres de Israel se acercaron a Gedeón con una propuesta significativa: gobierna sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Para ellos, era lógico que quien había dirigido la victoria también se convirtiera en su gobernante y que su familia perpetuara el liderazgo. Sin embargo, Gedeón mostró una humildad y fe notables. Respondió: no seré yo quien gobierne sobre vosotros, ni tampoco mi hijo. Jehová gobernará sobre vosotros. Estas palabras reflejaron su compromiso con el plan de Dios y su negativa a usurpar el lugar de autoridad que solo pertenecía al Señor. Gedeón entendía que su misión no era gobernar con títulos terrenales, sino guiar a su pueblo hacia la fidelidad a Dios. Sin embargo, Gedeón no era perfecto. Aunque rechazó el título de rey, pidió a los israelitas un pequeño tributo, que cada uno le diera un pendiente de oro del botín que habían tomado de los madianitas. Los israelitas accedieron gustosos, y el oro recolectado fue considerable. Con él Gedeón fabricó un efod, una prenda sacerdotal especial, que colocó en su ciudad natal, Ofra. El efod, aunque inicialmente pudo haber sido un recordatorio de la obra de Dios, se convirtió en una trampa para Israel. Pronto, la gente comenzó a adorar el efod como si tuviera un poder especial, desviándose del verdadero culto a Jehová. Gedeón, que había sido un instrumento de liberación, vio cómo su propio legado comenzaba a complicarse con la idolatría. A pesar de su intención inicial, el efod se convirtió en motivo de tropiezo para su pueblo.
Durante el tiempo en que Gedeón vivió, Israel disfrutó de paz durante 40 años. Los días de temor y opresión quedaron atrás, y el pueblo pudo reconstruir sus vidas. Gedeón, también conocido como Jerobal, vivió el resto de sus días en relativa tranquilidad. Tuvo muchas esposas y 70 hijos, dejando un gran legado familiar. A pesar de sus éxitos, la vida de Gedeón no estuvo exenta de complicaciones. Entre sus hijos había uno que destacaría más tarde de manera trágica: Abimelec, el hijo de una concubina de Siquem. Aunque Gedeón no buscó el poder para sí mismo, sus descendientes no compartieron del todo su humildad y visión. Con el paso del tiempo, Gedeón murió en paz y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Su muerte marcó el final de una era de libertad, y los israelitas, una vez más, mostraron su debilidad espiritual al alejarse de Dios. Apenas Gedeón falleció, comenzaron a rendir culto a Baal-Berit, olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos a través de su libertador. El pueblo no mostró gratitud hacia la familia de Gedeón, ni hacia la obra de liberación que había logrado. La historia de Gedeón, llena de valentía, fe y momentos de debilidad humana, mostró cómo Dios puede usar a una persona común para realizar grandes obras y cómo el verdadero reto radica en mantener la fe incluso después de la victoria. La vida de Gedeón ofrece muchos consejos valiosos que podemos aplicar hoy. Confía en tus capacidades con fe en Dios. Aunque Gedeón dudó de sí mismo al principio, Dios le mostró que la verdadera fortaleza proviene de la fe y obediencia. Cuando enfrentes retos, recuerda que no estás solo si actúas con determinación y confianza en tus principios. La humildad es clave en el liderazgo. Gedeón fue un líder que no buscó honores para sí mismo. Reconoció que su victoria y logros provenían de Dios. Liderar con humildad, pensando en el bien de los demás y no en el propio interés, inspira y une a quienes te rodean. La idolatría y las malas decisiones tienen consecuencias. Aunque Gedeón liberó a Israel, el éfod que creó se convirtió en un ídolo. Esto muestra que debemos tener cuidado con nuestras decisiones y acciones, ya que incluso las mejores intenciones pueden desviar a otros si no se manejan bien. El poder no debe ser nuestro propósito final. A diferencia de su hijo Abimelec, que buscó el poder por ambición, Gedeón se centró en servir. El verdadero liderazgo busca el bien común, y no el control o la dominación. La fe debe mantenerse firme, incluso después de la victoria. Gedeón vivió un tiempo de paz, pero el pueblo volvió a alejarse de Dios. Esto nos recuerda que debemos mantenernos atentos y perseverantes en nuestra fe y valores, incluso cuando todo parece estar bien.